Análisis Electoral 2023. Una visión de la academia. ¿Cómo vamos a fortalecer el seguro social? Análisis Electoral 2023. Buenos días con todos los que nos están escuchando. Mi nombre es María Cristina Vallas. Yo soy directora académica de la Maestría en Comunicación Política en la Universidad de las Américas. Estamos en este espacio que es un análisis postelectoral después de los convulsos momentos que ha vivido nuestro país y del resultado de la contienda de las elecciones anticipadas del día de ayer. Nos acompañan Allen Panchana, Carlos Ordóñez y Sebastián Donoso. Voy a presentar a nuestros queridos panelistas. Allen Panchana nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil. Él es un gran académico con 25 años de experiencia en comunicación, especialmente en el periodismo. Ha tenido cargos directivos en varios medios de comunicación importantes de nuestro país. Asimismo, es PhD en comunicación por la Universidad de Navarra y también tiene un título de magíster en comunicación política y corporativa de la misma universidad. Carlos Ordóñez, por otra parte, es docente en la Universidad de las Américas en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, es coordinador de la carrera de Finanzas y tiene 18 años de experiencia en temas contables, financieros, presupuestarios y tributarios. Por último, nos acompaña Sebastián Donoso, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es magíster también en Relaciones Internacionales y es un gran historiador que ha tenido mucha experiencia en investigación y es autor de 7 libros de historia y derecho. Quisiera empezar preguntando, voy a hacer varias preguntas en varias aristas, ¿no? Porque este tema requiere un complejo análisis desde muchos puntos de vista. Quisiera empezar contigo, Sebastián, hablando de las elecciones que hemos presenciado, de la contienda electoral. ¿Se ha visto algo similar en nuestra historia? No, me parece que la tendencia de estas elecciones es más o menos la que se esperaba, que era que fallen las encuestas y haya sorpresas. Y las elecciones ecuatorianas normalmente están llenas de errores en las encuestas y muchas sorpresas. Y en estas elecciones, concretamente, ¿qué es lo que te llevó a inferir que habría sorpresas? Si nos puedes dar un poco del contexto de lo que ha sucedido, ¿no? De lo que hemos vivido. Por supuesto, la gran sorpresa es Daniel Noboa, ¿no? Uh-huh. Daniel Noboa hizo un muy buen papel en el debate. Pero aparte de eso, ninguna de las encuestadoras y ninguno de los entrevistados en estos días, los analistas políticos que han hablado en medios, le daba un pase a la segunda vuelta a Daniel Noboa, ¿no? Todos pensábamos en Daniel Noboa como una carta para el 2025 y ahora de repente Daniel Noboa es el gran ganador de las elecciones. Probablemente las va a ganar porque Luisa González alcanzó su techo, que es el voto duro del correísmo, y probablemente se le haga muy difícil ahora hacer alianzas. Ninguno de los candidatos que quedaron en el tercero, en el cuarto y en el quinto lugar le puede prestar muchos votos a Luisa González, porque todo ese voto es un voto marcadamente anticorreísta. Entonces, como bien señaló Daniel Noboa ayer, creo yo, erradamente desde un punto de vista un poco arrogante, no necesita hacer mucha maniobra política, muchas alianzas para ganar las elecciones. El problema es que sí va a tener que hacer maniobra política, quizás hasta maquiavélica, para poder gobernar. Uh-huh. Ese va a ser el problema, lograr tener un bloque en la asamblea que le dé gobernabilidad para que no le pase lo mismo que a Guillermo Lasso, porque nos guste o no nos guste, la Revolución Ciudadana va a sacar alrededor de un 40% de los curules en la Asamblea Nacional. Y si es que Daniel Noboa quiere gobernabilidad, quiere poder hacer algo en el corto año y medio que va a tener,
año 4 meses, año 5 meses, va a tener que armar un bloque justamente con los diputados de Construye, que va a ser la segunda fuerza política con alrededor del 20%, que es el voto nostálgico, ¿no? El gran ganador de las elecciones creo que es el voto nostálgico. Por un lado, los nostálgicos de Rafael Correa, que es ese voto duro, de Luisa, que es Rafael Correa es el único candidato, digamos, el único político de este país que ha sido capaz de endosar efectivamente su voto a una candidata prácticamente desconocida, muy poco conocida. Y aún así tener este resultado, ¿no? Entonces ese voto nostálgico de Rafael Correa, que apela a un buen porcentaje de la población ecuatoriana, alrededor del 30%, y el voto nostálgico, que además es un voto de ira, un voto de protesta por el asesinato de Fernando Villavicencio, que sube de un 9% que tenía más o menos al momento de su lamentable y execrable asesinato a un 16%, con Cristian Zurita con apenas un día de campaña, ¿no es cierto? Con todas las impugnaciones, hasta que se pronunció finalmente el Consejo Nacional Electoral y sin permitirle participar en el debate. Entonces es un voto protesta, es un voto nostálgico que le va a dar un 20% de la Asamblea Nacional. Y Daniel Noboa va a tener que jugar con ese bloque, con el tercer bloque, que va a ser probablemente el del Partido Social Cristiano. Y los grandes perdedores de estas elecciones son Pachacutic, la CONAIE, el movimiento indígena. Yo creo que los dos candidatos que quedan definitivamente sepultados son Yacu Pérez y Herbas. Y Herbas quedan sepultados en estas elecciones. Esa es un poco mi lectura en términos generales. ¿Crees que influyó de alguna manera y de qué manera, si es que es afirmativo, el parentesco de Daniel Noboa con Álvaro Noboa? Sí, influyó el parentesco de Daniel Noboa con Álvaro Noboa, pero muy hábilmente Daniel Noboa supo sacarle partido a su apellido, pero su padre estuvo ausente de la campaña y eso le favoreció. Claro. Nadie quiere elegir a un hijito de papá, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Y el problema de Daniel Noboa es que si Álvaro Noboa hubiera estado parado detrás de él, él se hubiera convertido en el típico hijito de papá que quiere ganar las elecciones porque ese es su capricho, el juguete que le falta al niño multimillonario, ¿no? Él supo desmarcarse de la figura de su padre. Lo que nunca nos gustó de Álvaro Noboa es su personalidad excéntrica. Yo creo que eso es lo que es las 4 elecciones. Tenía un muy buen marketing, armó un muy buen equipo de comunicación política, porque tenía el dinero para hacerlo, hasta de manera abusiva, compraba y pautaba mucho más de lo que la ley le permitía en los medios de comunicación, pero esa personalidad excéntrica, megalómana, agresiva, esa forma de ser, terminó convirtiéndole a Álvaro Noboa, no estoy diciendo que lo sea, pero tiene una imagen de tonto. Terminó quedando como tonto y más bien... el personaje que él juega, ¿no? Sí, creería. Más bien la mamá de Daniel Noboa, Anabela Singh, tiene una muy buena imagen en la sociedad en general. No es una figura que genere ningún tipo de rechazo, es una doctora, es una profesional que hizo mucho por las brigadas médicas y supo publicitar mucho ese tipo de trabajo que la gente, especialmente la gente pobre del Ecuador, apreció mucho. Y además es una mujer guapa y es una mujer carismática, ¿no es cierto? Y eso también le ayudó. Entonces, si tú te fijas, Daniel Noboa ha estado al lado izquierdo su mamá y al lado derecho su esposa, ¿no es cierto? Está rodeado de 2 mujeres guapas. Sí. y eso le ayuda mucho, 2 mujeres guapas, rubias. Él es morenito, pero... Eso desde la comunicación política, se crea o no, en temas de jalar votos o de generar cierta imagen, sí cuenta. Nos guste o no, como dices tú, pero sí entiendo tu comentario. Muchas gracias, Sebastián. Carlos, esta pregunta para ti, y me había olvidado también de comentar tu título en el IDE Business School, de un MBA. Cuéntanos qué nos espera o cuáles van a ser los primeros problemas y cuestiones económicas que va a tener que enfrentar o tendría que enfrentar la siguiente presidenta o presidente.
Gracias, María Cristina. Sí, los problemas que va a encontrar a fin de año, cuando ya esté en su puesto el flamante presidente o presidenta, va a ser primero el fenómeno del niño. El fenómeno del niño viene con fuerza, va a costar 4.000 millones de dólares. Además de eso, tiene que afrontar también el pago del 13º. Y este nuevo presidente va a venir con las arcas vacías, podríamos decirlo así, un presupuesto en negativo de cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces se le viene una cuesta muy, muy grande a este presidente que realmente pensaría yo que va a gobernar pensando en ser reelegido. Uh-huh. Entonces, pobre ministro de Economía, porque viene a enfrentar unos problemas fuertes. Y yo, preocupado también un poco por la cuestión de seguridad, muchos de los candidatos se apostaron en hablar de seguridad, pero no pensaron de dónde van a obtener esos recursos para contratar o para dar capacitación a los nuevos policías, uh-huh, para el armamento. Entonces, esto de hablar de la seguridad es indispensable, pero tenemos que ir un poquito más atrás. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para afrontar estos recursos que es necesario para combatir la inseguridad que existe ahora en el país? Claro que sí. Tal vez para los comunicadores es fácil decir, hagamos una estrategia en tales ejes y mencionemos tales asuntos, pero el tema económico, por supuesto que es la parte pragmática, logística, que va a terminar de definir ya realmente lo que suceda, ¿no? Y bueno, hablando de las sorpresas de ayer, también nos encontramos, creo que con otra, que es la respuesta del Yasuní, ¿no? Por un lado, en los presidenciables tenemos que pasan a segunda vuelta con alrededor del 33% Luisa González, el correísmo, y con casi el 25% ADN o el partido de Daniel Noboa como presidente. Y en el Yasuní un poco arrasa o gana con mucho más de lo que esperábamos la respuesta sobre el Yasuní de mantener el crudo bajo tierra. ¿Cómo esto va a afectar al país? Va a afectar gravemente porque dejamos de obtener 1.200 millones de dólares. Si ya tenemos un déficit, ¿cómo vamos a afrontar esta situación si ya dejamos de obtener dinero? Es decir, si nosotros tenemos un presupuesto, si nosotros tenemos un gasto corriente, pero no tenemos ingresos suficientes, nuestra economía se va a ver muy afectada. Estoy de acuerdo que es necesario cuidar nuestro medio ambiente, pero es necesario ver los problemas que nosotros tenemos actualmente, que son de educación, de inseguridad, también problemas de que no podemos atraer la inversión a nuestro país. ¿Por qué? Porque no tenemos una seguridad suficiente para llamar a estos nuevos inversores. Entonces, lo que nos está dejando el Yasuní, este voto del sí, es en las áreas fiscales, en la economía, un problema importante. Como les digo, cerca de 1.200 millones que dejamos de obtener y venimos con un déficit de 5.000 millones de dólares. Entonces, repito, este ministro de Economía va a tener un trabajo importante. Son 18 meses, sí, pero es importante que se tomen las decisiones adecuadas, principalmente en el área económica. Bien, y si podemos como cuantificar esto, porque para los que no somos economistas, un número en el vacío no significa realmente nada en concreto. ¿Para cuánto podría el vacío de lo que deja el Yasuní solucionar, por ejemplo, todo el tema de la seguridad, más o menos, parcialmente? Es decir, ¿qué podríamos realmente hacer con ese presupuesto? Bueno, este vacío que deja el Yasuní es importante, pero también es importante hablar del impuesto a la renta, por ejemplo. Ajá. El impuesto a la renta, como ustedes saben, hubo diferentes cambios y las arcas fiscales van a dejar de obtener una cantidad importante. Con este cambio que hizo Guillermo Lasso en la parte tributaria, ya el SRI está recibiendo menos dinero, y en el mes de marzo, donde es el fuerte, donde se paga el impuesto a la renta, ya va a recibir menos dinero. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos un gasto, si nosotros tenemos que cumplir los gastos de salario, como les digo, del 13º ya a finales de año para el sector público, y si ya tenemos un déficit, estamos en graves problemas. Entonces, aquí el llamado que yo les hago a estos dos candidatos que van a la segunda vuelta es que planteen un esquema económico adecuado.
que nos ayude a salir de esta dificultad que vamos a vivir. Y el fenómeno del niño, como ustedes saben, hace muchos años atrás dejó graves pérdidas al país. Entonces, pensemos en eso, por favor. Bien, bueno, nos has contado un poco qué fue mi pregunta inicial, ¿no? ¿Qué nos espera o qué va a tener que hacer el siguiente mandatario? Pero si nos puede explicar cómo estamos actualmente, porque en cierto punto el gobierno actual manejó ciertos indicadores macroeconómicos de buena manera y eso también aparentemente se vio afectado. Quiero que nos des un pantallazo de lo que está sucediendo en este momento ahora. Sí, realmente, como ustedes saben, estamos en una dificultad económica muy importante y lo vemos plasmado en el riesgo país. El riesgo país actualmente se encuentra hasta el 3 de agosto en 2018 puntos. Estamos realmente solamente segundos después de Venezuela. Y hasta Argentina tiene un mejor riesgo país. No quiero desmerecer, pero estamos pasando una grave crisis económica. Hablemos del desempleo. Guillermo Lasso nos vendió la idea de que nos iba a dar 2 millones de empleos y en 2 años solamente obtuvo 400,000 nuevos empleos. Entonces, estas son 2 áreas, así económicamente estamos frente al país. ¿Qué inversor va a llegar al Ecuador si el riesgo país es demasiadamente alto? Entonces, como digo, es importante que los nuevos candidatos hablen seriamente de la parte económica. Pero el riesgo país no tiene también esta consecuencia, ¿no?, de haber aumentado por la inseguridad, no solo por el manejo de lo económico. Bueno, el riesgo país está dado por los bonos, ¿sí? Si vamos a hacer frente a esas obligaciones. Entonces, el riesgo país se mide podríamos decir, por la fuerza que podríamos tener como país para dar o cumplir con esas obligaciones de los bonos del Estado. Y ahora... Pero es un conjunto de elementos lo que responden a si vamos a poder o no hacerlo, ¿verdad? Sin seguridad nadie va a poder invertir. Si ustedes se fijan, hay negocios que abrían hasta las 7 de la noche y ahora hasta las 5 de la tarde en la ciudad de Quito, tienen que cerrar por cuestión de seguridad, y no solamente en Quito, sino a nivel de todo el país. ¿Y eso qué hace? Que contratemos menos personal, ¿sí? Que exista más desempleo, que exista mayor informalidad. Entonces, todo es una cadena, ¿sí? La seguridad es transversal. Eso es importante y es algo que debe combatir el nuevo gobierno. Muchas gracias, Carlos Allen, que nos acompaña desde Guayaquil. Quisiera preguntarte, ir más ya hacia el lado de lo que fue la campaña electoral, la campaña política. Verdaderamente fascinante, si no fuera por lo convulsa que ha sido y por lo dolorosa y inesperada y las cosas trágicas que hemos vivido todos juntos como testigos, ¿no? Pero cuéntanos, Allen, ¿qué elementos primaron en las noticias y en las campañas políticas de estas elecciones anticipadas? Hola Titi, muy buenos días y un abrazo a toda la audiencia de Click Radio de la Universidad de las Américas. Un abrazo gigante también a Carlos y a Sebastián y a todas las personas que se están uniendo al panel. Interesante tu pregunta, Titi, y nosotros lo analizábamos en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde soy docente. Era que la comunicación estratégica es estratégica en sí misma cuando es positiva. Y lo reiterábamos mucho porque estamos haciendo, por ejemplo, un análisis de Otto. Entonces, la campaña de Otto lanzó varias narrativas audiovisuales, varios videos, donde hablaba de un país gris, de lo duro que es, del momento de la inseguridad. De hecho, hasta la edición era un poco gris, oscura. Entonces, nosotros analizamos eso como un ejemplo de lo que no hay que hacer, porque finalmente estás transmitiendo miedo. En un momento tan difícil para el país, el peor momento de seguridad, el peor momento político, entonces lo que quiere la gente es un poco de esperanza. De allí que Topic empezó a crecer 2 semanas con esos spots que duraban apenas 12 segundos del ascensor. Él solo decía, subiendo. Entonces, me encanta porque además, primero había humor, segundo, el mensaje era letal, había de alguna manera performance, había concepto, había personajes que se parecían, caricaturizaban de alguna manera a los contendores, pero había inteligencia comunicacional, con lo cual Otto la pegó. Otto empezó a subir en ese momento. Ojo, que esto fue antes del lamentable asesinato de Fernando Villavicencio.
que finalmente alteró todo. ¿Cómo empiezas a comunicar en positivo en medio de toda una desgracia? Entonces, ¿cómo mantienes esa tendencia? Lo facilitó mucho, catapultó esto Daniel Noboa. Primero, el voto Millennial Centennial, que también debemos un poco ubicarnos. Esas personas de entre 16 años, que es el voto facultativo ya, y finalmente hasta los 30 más o menos, es un voto importante en este grupo etario, que finalmente estaban pensando en otras prioridades, en otras cosas, en no confrontar, están más pendientes del Yasuní, el Chocó andino. Entonces creo que él se aprovechó de esto porque vieron que Otto podía hacer más de lo mismo. Y miren la votación, que finalmente es un gran perdedor, como decía Sebastián, lo que pasó con Yaku asimismo. Y Topic finalmente no se esperaba que la votación de Cristian Zurita / Fernando Villavicencio fuera mayor que la de él. ¿Pero por qué? Porque finalmente esas aclaraciones en contra del correísmo, o sea, le perjudicó más que benefició, pero inicialmente la campaña iba por buen ritmo, la de Jan Topic, era interesante. Con esto, ¿cuál es el mensaje? Es que es una campaña atípica porque son elecciones anticipadas, es una campaña express, entonces no hay mucho tiempo de ahondar en propuestas que se debería, el debate tampoco, el formato permitió eso. Pero si vas a comunicar tiene que ser de forma emocional, pero sobre todo dar la seguridad a la gente que le puedes traer tranquilidad, calma, transformación. Perdón, y ese relevo generacional que representa a Daniel Noboa, el candidato más joven con apenas 35 años, creo que es interesante. Y luego yo me reuní con varios grupos que hacen análisis políticos y ya habían visto en la última semana que en el tracking día a día iba subiendo Daniel Noboa. Entonces a mí me parecía bastante particular esto y empecé a hacer un poco de análisis para mi clase en la universidad y yo decía, quiero saber esto a qué se debe. Por cuestiones, además que estaba de viaje, no había tenido tiempo de revisar TikTok. Entonces me pongo todo un día completo a analizar TikTok y resulta que los videos que ha hecho ahí en TikTok. Te refieres a Noboa, ¿no? Sí. Noboa son impresionantes. Encima que, no creo que sea mi algoritmo, pero el pautaje es impresionante. Y pautar en TikTok es mucho más complejo que pautar en Meta, por ejemplo. Me refiero a Instagram o Facebook. El pautaje es bastante particular, pero este lo había hecho de forma orgánica. Ya había recurrido a un montón de influencers, no solo su esposa, sino a otros. Y a mí me parecía también simpático el hecho de que en los últimos días, en las últimas horas previo a la elección, Otto empezó a buscar un montón de gente influencer, pero ya lo venía haciendo hace tiempo Daniel Noboa. Me encuentro con estos videos y también encuentro otra cosa, que es verdad lo que decía Sebastián, el padre ausente de forma presencial, pero resulta que el padre de Noboa, Álvaro Noboa Pontón, estuvo presente en la virtualidad y me pareció gracioso cómo lo potencializaba, por ejemplo, Alvarito enfrentando al huracán en la playa de Estados Unidos. Sí, entonces, todos recordamos de eso. Entonces, vestido igual, enfrentándose al huracán, también el hijo. Y claro, esa particularidad que muy bien describió y definió Sebastián hace un momento, que antes podía ser el talón de Aquiles de Álvaro Noboa, eso que era un poco excéntrico, que caía en lo ridículo, finalmente hoy puede ser un plus. Entonces, resulta que empezó a usar eso. Me encantó, por ejemplo, el video que dice: mi papá inició este camino y estaba en la caminadora Álvaro Noboa y ahora yo lo voy a terminar. Es decir, empezó a apelar a esa nostalgia, y a capitalizarlo. Es decir, eso que se veía ridículo, eso decía, oye, esto lo hace ver tonto a Álvaro Noboa. Finalmente a usarlo porque hoy empezamos a comunicar mucho más de manera jovial, de manera espontánea, desde el humor, desde el relaxation de alguna forma. Entonces, claro, los tiempos han cambiado. Entonces yo digo, wow, o sea, finalmente lo hizo bien. Eran piezas muy, muy pequeñas, piezas de 10, en el caso de Topic 10, en el caso de Noboa, de Daniel Noboa, 12 segundos. Las piezas comunicacionales de Otto duraban 1 minuto. Luego también te das cuenta de que tienes que ser mucho más ágil, tienes que ser hábil. El tema comunicacional va a ser vital porque, como sabemos, la comunicación es transversal, pero políticamente la comunicación ha definido muchas cosas. Y Daniel Noboa, que finalmente era tan solo un asambleísta que pasó sin mayor reconocimiento en la cerrada Asamblea Nacional tras la muerte cruzada, demostró que pudo hacer una campaña muy, muy interesante. Entonces, creo que esta segunda vuelta va a ser difícil, va a ser realmente difícil porque este voto, sobre todo de estos más jóvenes,
que están tratando de estar al margen de la polémica y la discusión, el enfrentamiento, creo que van a ver en Daniel Noboa su candidato. Muchas gracias, Allen. Pero ¿no crees qué más pudo haber beneficiado a Noboa? O sea, en concreto lo que estás diciendo es que sin haber estado Álvaro Noboa en la campaña, de cierta forma sí estuvo, pero utilizándolo bien, a favor. O sea, esa fuerza que hubiera podido estar en contra de Daniel Noboa la usan a su favor. Me parece un análisis correcto. Sin embargo, ¿eso fue lo único? ¿Qué más podemos sacar de conclusión? Por ejemplo, ¿hubo territorio? ¿Qué más pasó ahí? Todos estamos queriendo encontrar esta respuesta. El trabajo en territorio fue importantísimo, tan importante que si vemos en la votación de asambleístas es la segunda fuerza. Pero además hay una cosa que topamos, que finalmente el mismo porcentaje de votación de Daniel Noboa es el mismo porcentaje a nivel general de asambleístas, al menos de los nacionales, que son los primeros resultados que ya tenemos como un consolidado. Lo que no pasa, mira, en Revolución Ciudadana, que tiene casi el 40% ya en asambleístas, la más votada, Pirina Correa, pero tenemos un 33, algo por ciento de su binomio presidencial. Con lo cual, si esa misma votación hubiera estado en asambleístas, obviamente Revolución Ciudadana ganaba en primera vuelta. ¿Por qué ocurre esto? No lo sé. No sé si era demasiada dispersión del voto con 8 candidatos. No sé si finalmente la figura de Luisa González, parte endosada de Correa, obviamente, no era lo suficientemente poderosa. Me parece mejor candidata que Arauz en todo caso. Pero lo que sí es difícil de entender es qué ocurría allí, pero el trabajo de territorio, sobre todo en las zonas donde la gente no está conectada, que finalmente sigue siendo un porcentaje importante en el país, creo que hay que considerarlo. El trabajo de territorio de Daniel Noboa, no solamente él, sino con su esposa, con su mamá, y además que tenían toda una experiencia de todas estas 5 campañas, es decir, que no es que vino de cero, no ha sido un improvisado en ese sentido, ha tenido todo un trabajo detrás. Aló, perdón, me entró una llamada. Te escuchamos ahora. Sí, si me escuchan, decía que entonces hay todo un trabajo detrás, que no ha sido un trabajo improvisado y que se ha evidenciado en estos resultados. Decir que este movimiento nuevo sea la segunda fuerza política, tú dices, ¿es en serio? Pues sí, y recordemos lo que ocurrió en el gobierno, si no me equivoco, de Lucio Gutiérrez con el PRIAN, que el PRIAN llegó a ser una aplanadora en el entonces Congreso Nacional. Es decir, que esta historia se vuelve a repetir, que ellos ya tienen obviamente todo el know-how del mundo. Todo el grupo que entonces era el PRIAN, hoy de alguna manera ADN de otra generación, creo que es importante. Es importante las fuerzas que pueda conseguir, las alianzas que pueda conseguir Noboa, y ahí sí también estoy realmente de acuerdo, que a mí me sorprendió en lo que dijo Sebastián. Cuando escucho la rueda de prensa de Daniel Noboa, diciendo que no necesita alianza porque eso sería amarre y trinca, a mí me sorprendió, ¿sabes? Porque sí, ¿por qué no usaría ese recurso, dijiste? O sea, ¿o por qué tiene tanta seguridad? A mí me pareció que fue no solo arrogante, sino soberbio, y no fue estratégico, porque finalmente si yo quiero ganar, oye, yo acepto todos los votos, vengan, que son bienvenidos, ¿no? Es un poco, tal vez se hable de la unión, de esta fusión, pero no, dijo que no los necesitaba y obviamente los necesita, porque, o sea, él necesita más esos votos que la Revolución Ciudadana, que claro, tú dices que es más fácil por la tendencia, pero también recordemos que en un país como este, los votos no necesariamente son endosables. Entonces no toda esa gente que votó por Topic va a votar. No. Va a votar por Noboa. Más bien yo creo que ese voto deconstruye, el voto de Villavicencio, Zurita, sí es un voto anticorreísta fijo. Mira que el de Jan Topic no. O sea, recordemos además que esos son votos de Nebot, y Nebot también estuvo aliado con Correa. O sea, Nebot finalmente es el que decide, pero no es que Nebot le dice a sus votantes, hay que votar por este y la gente lo va a hacer. Entonces, no pasa como sí con Correa, de cierta forma. Vamos por Luisa y todos van por Luisa. No es igual. También es un tema cultural. Si vamos a Europa, que son 2 partidos grandes, bueno, ahora hay otros más, pero hablamos del PSOE y el PP, obviamente la gente vota de por vida PSOE o PP. Aquí la gente, hay tanta volatilidad, y eso es lo que en estos talleres de la última semana, en estos focus group, no sabíamos cómo pensar, porque ese mismo grupo de jóvenes
que hoy pueden ser de izquierda, mañana son de derecha. Y tú dices, ¿pero a qué se debe esto? No, lo ha convencido ahora algo que escuchó. Y tú dices, oye, pero eso es cambiar de idea. Es un poco esa volatilidad. Y de hecho, ningún tracking dio con la cifra de que iba a ser tercero Villavicencio Zurita. Sí. Ningún tracking. Entonces siempre se estaban peleando aparentemente el segundo lugar Topic con Noboa. Y luego en los últimos días, en las últimas horas, dijeron, no, es Noboa, no es Topic. Pero ese detalle se debe a esa volatilidad. Tú sabes que, por ejemplo, hay gente que va a votar Revolución Ciudadana, es el voto duro. Pero este nuevo espacio de estas nuevas personas, y quienes somos profesores sabemos, porque este pensamiento de esta nueva generación hay que convencerlos con argumentos, pero también con emociones. ¿Ok? Y obviamente si empiezan a ver otra cosa, pueden cambiar la idea, no es que se van a mantener. Entonces yo creo que es interesante, va a ser súper interesante, pero es una cuesta arriba, sobre todo para el correísmo, porque aparentemente se ve más fácil que Daniel Noboa gane esta elección. Pero yo creo que hay muchas cosas pendientes, hay que ver cómo se da esta campaña, si va a ser una campaña transparente, si van a sacar trapos sucios o no. La verdad es que no tengo la menor idea, pero la veo difícil porque creo que también es una campaña generacional, o en este caso intergeneracional. Si hablamos de un momento de la historia que tuvimos en este país, el gobierno más largo e ininterrumpido, desde del año 2007 al 2017, y este nuevo movimiento, que finalmente es nuevo, que viene con unos auges distintos. Entonces, ¿cuál va a ser la elección de la mayoría? Muchas gracias, Allen. Allen es, dicho sea de paso, profesor en nuestra maestría de comunicación política, en la materia de framing y en algunos otros workshops y talleres que hacemos en nuestro programa. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado, Allen. Pero han salido varios temas aquí. Entre estos, los de la asamblea, los asambleístas y cómo viene a ser la segunda fuerza, el partido de Daniel Noboa. Y en este sentido había otra sorpresa, o por lo menos otro insight, otra información que hemos podido ver ayer, y es que tanto el expresidente de la asamblea, Virgilio Saquicela, el exvicepresidente Esteban Torres Cobo, y asambleístas como Luis Almeida y otros no logran su curul en estas elecciones. ¿Cómo ves esta información o esta realidad que nos hemos enterado en las últimas horas, Sebastián? Bueno, todavía está por definirse cuál va a ser la segunda fuerza política de la Asamblea, ¿no? Yo creo que va a haber 4 fuerzas políticas definitorias. De lo único que estamos seguros es de que Revolución Ciudadana va a tener un bloque consolidado de alrededor del 40%, quizás un poco menos. La segunda fuerza podría ser Daniel Noboa o Construye, el movimiento de Villavicencio, ¿no? Que es un voto decididamente anticorreísta, como señaló el anterior panelista. Hay un voto de castigo en la asamblea y un voto de premio en la asamblea. Daniel Noboa estuvo en la asamblea anterior, igual que Luisa González, sí, pero ninguno con una gran figuración. Ninguno de los dos fue de los asambleístas que boicotearon abiertamente al presidente Lasso, que estuvieron como parte del juicio político, de los juicios políticos. No sonaron mucho. Entonces la gente les premia por no haber hecho un mal trabajo. No vemos que hicieron ningún trabajo bueno, pero tampoco vimos que hicieron un mal trabajo, ¿no? Y eso les suma puntos a los dos, porque ambos tienen alguna experiencia política que mostrar. Por otro lado, los diputados visibles, los más visibles como Saquicela, como Almeida, que eran diputados que tenían, asambleístas que tenían mucha visibilidad en la asamblea, son castigados. Son justamente el tipo de asambleístas que no queremos que vuelvan, porque no nos gustó su trabajo. Totalmente, es decir, aquí creo que podemos llegar a una certeza en este análisis, que puede ser que ya sea que hayamos votado o no por Guillermo Lasso, ya sea que nos haya gustado o no su desempeño, sí que no nos gusta que se ataque la institucionalidad. Y estas elecciones han ido como un castigo general a la gente que no ha dejado gobernar. ¿Esa es una buena señal para ti? Que en nuestra madurez, digamos, política como ciudadanos, que hablemos un poco de eso. A mí me parece una excelente señal, sobre todo ese 20% que tiene Construye, ¿no es cierto? Me parece que Construye va acaparando un buen espacio de la asamblea,
otro partido castigadísimo, otro movimiento castigadísimo no solo por su boicot al gobierno, sino por su falta de cohesión interna, es Pachacutic, ¿no? En general el movimiento indígena, porque el desempeño de sus asambleístas fue paupérrimo, nunca fueron capaces de consolidar un bloque. Cuando uno decía Pachacutic en la asamblea, ¿cuál de los 3 o 4 Pachacutics es el verdadero, entre comillas? Porque lo único que se veía era asambleístas que aparentemente lo que buscaban era beneficios personales y no consolidar un bloque para hacer leyes, que es lo que la gente quiere. Entonces, ese tipo de asambleístas oportunistas, o sea, que son percibidos de esa manera, son castigados. Y un poco ese espacio lo va a ocupar ahora Construye. Daniel Noboa va a tener que hacer un bloque en la asamblea, de una asamblea muy fraccionada. Si quiere tener gobernabilidad, no puede cometer el error de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso cometió el error al inicio de su mandato de traicionar, entre comillas, del Partido Social Cristiano, con Nebot, y pensar que podía pactar con un Pachacutic fraccionado, que finalmente le dio la espalda y puso en la presidencia a Saquicela. Entonces, a Guillermo Lasso le hubiera ido mucho mejor con un bloque pequeño de centro derecha, bien cohesionado, ¿no es cierto? Como tuvo en su momento Rafael Correa. No era la primera mayoría, pero tenía un bloque bien consolidado, suficiente como para poder maniobrar en la asamblea. Lasso, queriendo dar una imagen ética, que está bien también, dijo, no, yo no voy a maniobrar en la asamblea, yo no voy a hacer gestión política. Al no maniobrar y no hacer gestión política, se quedó sin bloque. Y a la final no le quedó otra que hacer la muerte cruzada. A Noboa le puede pasar exactamente lo mismo si es que... En la asamblea no se configura bien. Sí, va a ganar las elecciones, pero tiene que lograr gobernabilidad. Entonces va a tener que pactar con los socialcristianos, va a tener que pactar con, obviamente, socialcristianos Topic, Zurita. Es muy importante que ver cuántos asambleístas del grupo de Zurita estarían dispuestos a formar una coalición que le favorezca a Noboa y, por supuesto, sus propios asambleístas para poder contrarrestar ese 40% de la Revolución Ciudadana, porque si no, ellos van a volver a hacer lo mismo que le hicieron a Lasso, van a tratar de boicotear. Entonces, si él no tiene si no logra por lo menos 60 asambleístas, no va a haber gobernabilidad, no va a poder hacer nada y vamos otra vez a hablar de un año y medio perdido, en que no se logró hacer nada, no se pudo hacer nada y, como bien señaló el panelista anterior, este año y medio no solo es de campaña, no solo es de un gobierno transitorio, sino de campaña. Va a ser un gobierno transitorio de campaña, porque quien quiera que gane, sea Luisa o sea Noboa, y yo estoy convencido de que va a ganar Noboa, tiene que hacerlo bien para poder reelegirse. Él tiene que pensar en postergar su estadía en Carondelet, sí. Lograr algunos resultados visibles para la gente en temas de seguridad y en temas económicos. Para la reelección. Para lograr una reelección, y para poder ver temas visibles tiene que tener la colaboración de la asamblea. Entonces, lo primero que tiene que hacer desde el día de hoy, antes de ganar las elecciones, es consolidar un bloque en la asamblea que le dé gobernabilidad para que no se quede solo como Guillermo Lasso. Y muy bien, y ¿cómo es esto? Se me fue la pregunta en este momento, me quedé pensando. Ok, pero yo creo que respecto de este pacto o unidad, y hablando ya de gobernabilidad, no hemos sido testigos un poco todo después del asesinato, el lamentable asesinato a Fernando Villavicencio, este pequeño momento de unidad entre Hervas, entre Otto Sonnenholzner, Yacu Pérez y Bolívar Armijos, que ya es una señal de que sí va a poder gobernar el siguiente presidente. Lo podríamos mirar de esa manera, como un hartazgo ya de todos, políticos y ciudadanos, de que no haya paz desde la política también, que haya tanta violencia y pelea y pugna de poder, que no deja realmente avanzar en planes, en propuestas para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Esperemos que sí. La política confrontativa en la historia del Ecuador da muchos réditos, ¿no es cierto? Rafael Correa ganó las elecciones con una política confrontativa. Desde el día 1 yo voy a dar correazos a todos los que no hagan lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo propongo, y un gobierno decididamente confrontativo de 10 años.
Eso le dio réditos políticos. En un momento creo que la mayoría, no sé si la gran mayoría, pero una mayoría de los ecuatorianos le gustaba la confrontación. Nos encanta el hombre fuerte, nos encanta el político bravucón, ¿no es cierto?, el que nos insulta, ¿no es cierto? Todos escuchábamos la sabatina y veíamos cómo nos insultaba y aplaudíamos eso, ¿no? Nos encanta el político que nos pone en nuestro lugar. Eso es un poco la tónica de la historia ecuatoriana, ¿no es cierto? Por eso García Moreno y Eloy Alfaro, cada uno con su tendencia, son los mejores presidentes, entre comillas, depende de quién lo vea, pero es el político de mano dura, el que va a poner orden, el que va a poder gobernar, pero porque le pone a todo el mundo en su sitio, pues es un hombre fuerte, es un macho alfa, es el que convoca al opositor a darse de puñetes ahí mismo ese día, como Rafael Correa con Andrés Páez, ¿no es cierto? Sí. Ese circo da buenos réditos políticos, pero yo creo que el ecuatoriano, no necesita, por lo menos en estas eso. elecciones, ya se hartó de eso. Sí. Funcionó por un momento, pero ya se hartó. Yo creo que esa es la razón por la cual Topic no pasa a la segunda vuelta. Porque esa imagen de hombre fuerte, que en un momento le permitió llegar a ese 15%, no le permitió subir más porque la gente tiene miedo. La gente tampoco quiere una política de confrontación. Quizás la gente le veía con un poco de recelo a Topic, que pueda terminar siendo un político que no dialogue, de línea confrontativa, parecido a Rafael Correa, y más bien un político más conciliador, alguien más joven y más conciliador, menos confrontativo, que no sabe manejar armas, como Daniel Noboa. A la larga caló más. La gente quiere consensos, la gente está harta de la política de confrontación. La gente quiere consensos y eso es lo que esperamos del resultado de las elecciones. Basta ya de una política confrontativa en donde no se negocia. De egos, además, de mi plan, egos, mi proyecto político. Nadie tiene el 100% de la razón. La política ecuatoriana es muy fraccionada, gobernar el Ecuador es muy difícil. Cada grupo social tiene su propia agenda y no piensa en las agendas de los demás grupos sociales. Nos autoexcluimos los ecuatorianos unos a otros de lo que nosotros consideramos que son nuestras necesidades frente a la política. Y necesitamos un gobierno de consenso, necesitamos a alguien que genere un consenso mínimo para poder gobernar en torno a los dos ejes que se ve que tres ejes que se ve que son los que mueven al electorado. Por un lado el tema de seguridad, por otro lado el tema económico, como señaló Carlos, y en tercer lugar la corrupción, ¿no es cierto? Villavicencio se posicionó muy bien con ese discurso anticorrupción que le costó la vida, y sin embargo ese discurso sigue vigente, ¿no? La idea de anticorrupción, ¿no es cierto?, de perseguir a los corruptos, de terminar con las mafias. Esos son los temas en los cuales se va no solo a decidir la segunda vuelta, sino también la gobernabilidad del próximo año y medio periodo. Y del que viene en adelante desde el 2025. Pero ningún presidente per se puede lograr nada en ninguno de los tres campos si no es con una coalición nacional, un buen respaldo popular y un buen respaldo en la asamblea que le dé gobernabilidad. Necesitamos fortalecer las instituciones de este país y eso solo se logra si es que el presidente puede ser un buen negociador. Lo que necesitamos ahora es un presidente que sepa negociar, que sea un excelente negociador, que esté dispuesto a negociar con todo el mundo. Con todo el mundo se puede negociar, ¿no es cierto? Claro, no necesariamente es de hacer algo nocivo para el país o algo que no quiera, simplemente llegar a acuerdos, ¿no? Y negociar no necesariamente es ceder. Exacto. Uno puede negociar sin ceder, pero puede dar la imagen al país de que yo estoy negociando, de que yo estoy hablando, de que yo dialogo con todos. Si un presidente no tiene, creo yo, en este momento esas cualidades de ser un excelente, un brillante negociador, dispuesto a negociar con todo el mundo las 24 horas, los 7 días, y que sepa delegar bien las funciones,
¿no es cierto?, a la gente más preparada, no importa de qué tendencia sea, pero lograr un equipo de colaboradores que sean realmente la gente más preparada en cada uno de los temas, no vamos a ver cambios y no vamos a poder salir del hueco, nos vamos a seguir hundiendo en este hueco, esta espiral de violencia política, de carnicería política, en donde lo único que vemos es que el pez grande se come el chico, y dependiendo del momento político, quién es el pez grande y quién es el pez chico, mientras tanto seguirá campeando la inseguridad y las mafias seguirán gobernando las cárceles y seguiremos viendo tiroteos todos los días en las calles y muertos, y seguirá subiendo el desempleo y el déficit fiscal. Eso no se logra con buenas intenciones, sino con buena gestión, y la buena gestión depende, como digo, de un presidente que esté dispuesto a negociar, a ser un brillante negociador. Ojalá, y le invito a Daniel Noboa que lo sea, y que sepa delegar en las materias que él no sabe. Un presidente no necesariamente tiene que ser un tipo que sabe todo. No, pues, por supuesto. Tiene que ser un tipo que sabe... Elegir los perfiles que puedan ocuparse de los distintas áreas, ¿no? Que pueda liderar, pero que elija buenos perfiles, los más grandes expertos, que sea capaz de convocar, así no sean de su tendencia política o de su ideología. Tiene que ver los mejores expertos en materia petrolera, los mejores expertos en materia de seguridad, los mejores expertos en materia de ecología y medio ambiente, los mejores expertos en materia de género, que le asesoren bien para hacer las cosas que se necesitan hacer para que este país deje de salir del hueco y pueda empezar a ir para adelante. Bien, muchas gracias, Sebastián. Vamos a ir a una última pregunta como de conclusión con cada uno de ustedes, y la que va hacia ti, Sebastián, viene del público, de Andrés Salazar del Mercurio, que pregunta: de acuerdo con la tendencia política de los dos finalistas, ¿con qué organizaciones políticas o ex candidatos presidenciales creen que cabe una alianza, y qué alianza les permitirá sumar votos? Si puedes hacer una conclusión de lo mencionado también. Mucho más fácil para Daniel Noboa que para Luisa González. Luisa González alcanzó aparentemente su techo sola, gracias al voto que le endosó Rafael Correa, y obviamente habrá gente que le gusta ella como candidata, pero es difícil. ¿Con quién se alía Luisa González ahorita? Tendría que levantar todos los insultos que ya se han dicho, ¿no? O por lo menos las riñas. Claro. No insultos, pero por lo menos riñas y paredes que se ya ha levantado con los distintos sectores. Difícil pensar qué voto fuerte pueda encontrar Luisa en los candidatos que quedaron en el segundo, en el tercero y en el cuarto lugar. El voto de Cristian Zurita es decididamente anticorreísta, y ese voto en su mayoría se va a ir a Daniel Noboa. Los anticorreístas van a votar por Daniel Noboa independientemente de quién es Daniel Noboa, y él sabe eso. Los votos social cristianos y los votos de Topic, que no son social cristianos pero que tienen simpatía por él, ese 15%, la mayoría se va a ir probablemente con Daniel Noboa. Yacu Pérez ha dicho que no va a endosar a la candidatura de Luisa González tampoco, y ese sería un voto de izquierda que de alguna manera Luisa podría captar, ¿no es cierto? Que tampoco pero ya es como un 5%, algo así. Es un 5% y es poco probable que capte mucho de ese voto. Otto es un también voto anticorreísta. Yo voté por Otto, esa fue mi opción, ¿no es cierto? Y ese es un voto anticorreísta también. Entonces para Daniel Noboa es más fácil. ¿De dónde va a sacar votos Luisa? ¿Qué va a hacer? Con el discurso confrontativo de Rafael Correa de ya van a ver, les va a poner en su sitio, la venganza será contundente, eso no queremos, eso nos da un poco de miedo. La mayoría de los ecuatorianos tienen un poco de resistencia ahorita por ese discurso. Nos suena mucho a mafia, a disparos, a asesinatos, con lo que pasó con Villavicencio. No estoy diciendo quién sea el autor intelectual, lo que estoy diciendo es que ese discurso violento levanta alarmas. Nos asusta, y es un discurso que no queremos. Queremos un discurso más conciliador. Entonces, ¿qué va a hacer Luisa en la segunda vuelta para tener un discurso más conciliador y poder ganar apoyos? Ese es el tema de fondo. Entonces, yo le veo difícil de dónde va a sacar ella los votos que necesita. De todas maneras, probablemente la segunda vuelta sea un 53% de Daniel Noboa contra un 40 y algo % de Luisa. Y más siempre habrá los nulos y los indecisos que sumarán un 8%. Entonces, por ahí
ese va a ser más o menos probablemente el resultado, si no pasa algo, si no hay algún milagro que le dé a Luisa la presidencia. Uh-huh. Muchas gracias, Sebastián. Carlos, como ya mencionamos, tenemos para una segunda vuelta Luisa González del correísmo y Daniel Noboa de ADN. ¿Cómo sería el panorama de la política basado en sus propuestas y sus líneas, ¿no es cierto?, políticas, en cuanto a qué sucedería con el país en el panorama A y en el panorama B, perdón, dependiendo cuál de los dos podría ganar? Bueno, escuchando a Luisa González, lo que repite siempre es: ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Y parece que no lo hicieron bien, porque no tenemos una buena herencia en la parte económica, ¿no? Y por el lado de Daniel Noboa estoy un poco más tranquilo, podríamos decirlo así, porque tiene experiencia empresarial, sabe de negocios, sabe de inversión. Entonces, por ese lado podríamos decir que la parte económica, corporativa, vamos a tener un poco más de tranquilidad. Es importante hoy por hoy que nosotros apoyemos, que el gobierno apoye a las finanzas corporativas, a las empresas. Las empresas son el motor económico de las organizaciones del país, porque de alguna manera nosotros contratamos personal y esa contratación hace que el dinamismo de la economía se active. Entonces, eso es algo muy, muy importante el día de hoy. Entonces, tenemos el escenario A, que es Luisa González, que nos dice que va a ser lo mismo que ha hecho antes, y tenemos el escenario B, que es Daniel Noboa, que es una persona que está en el mundo de los negocios. Entonces, deberíamos ir por la opción B, ¿no?, que nos ayude en la parte económica. Aquí con Sebastián, muy de acuerdo con algo que dijo, y es que el momento del debate fue importante. Ahora es la pregunta: ¿Luisa González aceptará un debate en la segunda vuelta? Creería que no, porque Daniel Noboa le va a destrozar. Esto, sin embargo, es obligatorio. Entonces, eso podrían ser buenas noticias, ¿no? Pero de acuerdo, ha sucedido que, por ejemplo, en otros países, o antes de que en este país sea obligatorio, el que tiene la mayoría no se presenta al debate. Porque y si le va mal, y si se arriesga, es un momento crucial que por ahí los analistas o en general la sociedad dejó pasar por alto, ¿no? El debate es el debate. No, el debate yo creo que fue como un empuje final hacia Noboa, que sí es cierto que hacía territorio y que sí es cierto que estaba haciendo mucho trabajo en silencio, en redes, por detrás, pero definitivamente que le dio un gran impulso, ¿no? Entonces, recordemos Borja Febres Cordero. Borja iba primero, debatió con Febres Cordero y perdió en la segunda vuelta. Y ganó Febres Cordero en el 84, ¿no? Ajá. Sí, también diría que a Otto le jugó mal el debate, ¿no? Quiso un poco entrar a la discusión, y ahí más bien Daniel Noboa fue una cara fresca, una cara que dio nuevas ideas, y de esa forma creo que ganó votos. Pienso que también que el prejuicio que se podía tener de un Noboa, o sea, digo, no mío, digo en general, ¿no es cierto?, de su desempeño en el debate, fue una sorpresa tan grata y tan como que justamente sorpresiva, que esto sí, fue una gran sorpresa, para ser redundante con el tema, ¿no? Y en un momento en el que la mitad del país le estaba viendo, literalmente la mitad del país. Entonces, sí, fue un tema muy estratégico por ahí. Allen, para terminar contigo y yendo en la misma línea de qué podríamos esperar, ¿qué tienen que tener o qué deben nomás tener en cuenta los candidatos al hacer su campaña para la segunda vuelta en esta contienda electoral? Mira, Titi, no sabríamos qué esperar, porque antes de que arranque la campaña esperábamos ya al inicio que la segunda vuelta sería la candidata o el candidato, no sabíamos quién era, del correísmo con Otto, pero en este rato Otto fue una sorpresa, pero en negativo, no imaginábamos que la votación le iba a poner en quinto lugar al ex vicepresidente. Ahora bien, ¿por qué ocurrió esto? Yo creo que hay que analizar este tema del hartazgo, y finalmente se relacionó, o mucha de la audiencia relacionó a Otto con el continuismo del presidente Lasso, y para nadie es desconocido que el gobierno de Lasso de poco más de 2 años ha sido un desastre,
o sea, estamos en unos niveles de inseguridad nunca antes visto, y siempre se ha repetido el mismo argumento: es la herencia, es lo que recibimos, es la herencia, es lo que recibimos, es culpa del correísmo. Puede que eso sea cierto, pero si empiezas a repetir eso, finalmente ya viene ahí la duda razonable. Ok, si yo heredé eso, ¿qué estoy haciendo para contrarrestarlo? Entonces, en esta campaña debe ser una campaña de absoluta propuesta, porque estarle echando la culpa al otro, decir, no, no lo hice yo, lo hizo el otro, ya lo vivimos quienes tenemos muchos hermanos y vivimos culpando al otro, ¿no? Para lavarnos las manos. En este rato va a ser vital, cualquier cosa puede pasar. Yo a priori no puedo decir si va a ganar el uno o va a ganar el otro. La verdad es que, insisto, hay mucha volatilidad. ¿Por qué? Porque estas audiencias o estos votantes pueden cambiar fácilmente cuando uno esgrime un mejor argumento que otro. Entonces, no solamente se trata de hacer una campaña de emociones, sino también de argumentaciones, pero que la argumentación sea poderosa. Es decir, y ahí tiene razón Carlos cuando decía qué va a hacer o qué propone la candidata de Revolución Ciudadana. No decir, oye, es que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, que puede sonar bien como eslogan, pero necesito una respuesta absolutamente clara. Es decir, en el tema de la inseguridad, ¿qué acciones voy a tomar de forma inmediata en la primera semana para erradicar eso? En el tema económico, en el tema de la desnutrición crónica infantil, etcétera. Hay un montón de urgencias que tiene el país, pero para eso necesitamos una propuesta clara. En efecto, ¿cómo comunico toda esta propuesta sin que suene aburrido y lo pueda decir en 10 segundos? Eso ya es el desafío de los estrategas comunicacionales. Pero el panorama pinta bien difícil y para los dos candidatos, porque con ese 34% que puede tener una candidata y el otro con el 24%, mira, cualquier cosa se puede dar. Es más, de hecho, la diferencia no llega ni siquiera a los 10 puntos. Es un poquito más del 9. Son 9 puntos de diferencia que no es nada. Entonces, tranquilamente Noboa puede repuntar o la señora González también puede hacerlo. El voto del Partido Social Cristiano, yo no creo que esa votación de Topic sea de Noboa, al menos en Guayas, y quiero ponerlo desde esta perspectiva. Recordemos que en Guayas, que finalmente es bastión del PSC, que fue arrebatado, en el caso de la alcaldía, por Aquiles Álvarez, y en el caso de la prefectura, por Marcela Guiñaga. El votante del PSC en Guayas era una cosa extremadamente rara. Votaba a Nebot para alcalde y votaba a Rafael Correa para presidente. Es decir, nosotros acá en Guayas como hijos de padres divorciados, ¿no? El uno me da obras, el otro también. Así que igual voto por el uno, que es de izquierda, y el otro que es de derecha. Entonces, un poco definir ese votante, insisto, al menos acá en la costa somos bastante particulares, entonces es difícil de prever. Difícil de prever lo que pasa en Manabí, la tercera provincia en votación, una provincia importante que finalmente es bastión del correísmo en este rato, pero la votación, tuvo una votación importante Topic en este rato, por el tema de su discurso con el tema de la seguridad. Ahora bien, creo que hay unos votos que van a ir a Revolución Ciudadana, otros se van a dividir, pero nuevamente insistir que esto de endosar votos, aunque salgan todos los líderes a decir voten por fulano, por sutano, no se va a concretar. Va a depender de la campaña per se que haga cada uno de los finalistas a la segunda vuelta. Este es un balotaje único en la historia. Es bastante difícil de prever. En el 2021 teníamos dos cosas marcadas. El voto era anticorreísta total. De hecho, yo creo que no ganó Lasso en el 2021, perdió Correa, que no es lo mismo. Entonces, pero en estas circunstancias, el gobierno de Lasso la deja bastante difícil, porque todo lo que suene a Lasso, lo que suene a derecha y a Lasso, es un poco complicado. Insisto. Sin embargo, es un fenómeno raro, porque tenemos que gana, si bien se ha preocupado por temas más progresistas, si se quieren lo social y tal, gana un empresario de la élite. Entonces, esto también es como extraño, no sé qué piensas. Y yendo, antes de que me respondas a otro punto, de las propuestas de En Firme, si te pones a ver en el debate, Daniel Noboa justamente respondió algo que Carlos marcó como un problema inmediato, ¿no es cierto?, que es el fenómeno del niño. Él habló no solo del fenómeno del niño y cómo lo va a resolver, sino del año de sequía que viene posterior. Entonces yo creo que estas son las cosas que suman y que la gente está cansada ya del argumento vacío, ¿no? Ya lo hicimos y lo haremos otra vez. Perfecto, dime cómo, dime cuándo, dime de qué manera van a implementarlo. O sea, es como que un poco la gente sí está harta, ¿no? Yo creo que fue una cosa importante porque en el debate estuvo preparado. Además, Daniel es un profesional muy, muy preparado. A priori tú dices en el debate, la va a asesinar a la otra con argumentos, es muy bueno argumentando.
Pero mira, el tema del fenómeno del niño es una cosa vital, porque el fenómeno del niño va a afectar a 17 de las 24 provincias del país. Es decir, me va a afectar. Entonces, si alguien está preocupado, se va a preocupar por mí, ya va a poder ejecutar un plan, obvio que voy a votar por él. La gente en el agro, mira, el tipo está preocupado por obvio que voy a votar por él. Entonces, creo que la propuesta, hay que elevar el nivel de propuesta, tal como lo hizo en ese sentido con su respuesta Daniel Noboa, lo debe hacer también la otra candidata. Porque necesitamos nosotros soluciones, pero para eso no solamente bonitos eslogans, que insisto, pueden sonar muy bien, pero queremos cosas concretas, porque nuestra audiencia, nuestros votantes, a veces los subestimamos. No, te van a hacer auditoría de cada cosa que estás prometiendo. Entonces te voy a votar a ti por esto y espero que lo cumplas. De acuerdo, Allen. Y bueno, con esta respuesta vamos a finalizar con este espacio. Les quiero agradecer mucho, bueno, primero a las personas que nos están escuchando y por supuesto a Click Radio por darnos del espacio y a los panelistas Sebastián, Carlos y Allen por el tiempo y las grandes ideas que dejan aquí sobre la mesa. Creo que ha sido un espacio muy, muy útil, viniendo también de académicos tan preparados como lo son ustedes. Así que muchas gracias y bueno, los veremos en una próxima edición de este espacio de análisis político. A todos los que nos están oyendo, muchas gracias. Un abrazo. Análisis electoral 2023. Una visión desde la academia. Vamos a dar palo de ciegos. ¿Cómo vamos a fortalecer el seguro social? Análisis electoral 2023.